Sí, voy a pasar el contacto de mi esposo. Sí, pásale. Me hace el favor. Hola hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Estaba escuchando y leyendo y meditando en las canciones que estábamos cantando y de verdad que Dios es bueno. Dios es bueno con todos nosotros. Muy bien. Gracias por invitarme y soportarme durante esta semana. Mi familia y mi iglesia van a estar muy contentos por eso. Así que espero no crearles malos problemas, sino buenos problemas. ¿Sabe usted que hay buenos problemas? Por ejemplo, si un hijo está cambiando de comida, de dieta, le genera problemas digestivos. Y eso es bueno porque él está preparándose para la comida que va a consumir por el resto de su vida. Eso es un buen problema, ¿cierto? Entonces hay buenos problemas que genera la palabra de Dios, pero hay otros que los creamos nosotros y esos son malos problemas. Muy bien, las próximas 2 horas o ¿cuánto? ¿1 hora? Tal vez. Vamos a ver, me pidieron los pastores, por favor, una visión general, así como estamos viendo una visión por lo menos parcial de la paz. Vamos a ver Efesios, la carta a los Efesios. ¿Quién la ha leído alguna vez en su vida? Levante la mano, por favor. No, la mayoría. Bueno, y los demás no la han leído. Entonces hoy van a tener una idea general los que nunca la han leído y los que la han leído les va a reforzar y les va a aclarar lo que trata la carta a los Efesios. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a leer de nuevo Efesios capítulo 3, por favor. Este pasaje me parece a mí es el más sintético respecto de lo que la carta nos quiere presentar a todos nosotros. Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 14 al 21. ¿Lo tienen? No, los espero. Efesios 3, 14 al 21. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos una vez más. Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú has prometido darnos el pan nuestro de cada día. Hoy suplicamos que el maná tuyo, para permanecer en el desierto de esta vida, mientras a ti te plazca mantenernos en ella, nos sirva, Señor, como el alimento necesario para comprender que la Iglesia es el plan tuyo y la Iglesia es la institución más importante, más influyente de todas las instituciones de este mundo. Abre los ojos del entendimiento de mis hermanos aquí en La Paz y en todo lugar donde se escuche la exposición de tu palabra, que podamos ver claramente a Cristo el Redentor, por medio de quien es que la Iglesia es y hace aquello que tú has dicho que es y que debe hacer. Rogamos, Señor, que tu Santísimo Espíritu nos dé la pasión para vivir para tu gloria, que tú nos avives,
nos renueves, nos refresques, nos corrijas y nos llames, Señor, a la participación del mayor de todos los privilegios, que es participar de la familia de la fe. Oro también, Señor, que tú seas glorificado y tu pueblo hoy sea edificado y bendecido únicamente para la gloria de aquel que merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hubo un esclavo que estaba observando a quien por unos instantes de la historia se consideraba el hombre más influyente y poderoso del mundo en ese momento. Este esclavo estaba escuchándolo hablar en francés. Estaba el hombre que una vez había sido el emperador de Europa y que su poder había sacudido no solo al imperio que había gobernado durante 1000 años Europa, sino que también por causa de ese control que ejerció este emperador, las colonias de España, como estas en donde estamos nosotros viviendo, se armaron de valor para independizarse de ese imperio. Y estaba este hombre deprimido allí, hablando acerca de por qué realmente él estuvo trabajando durante todos los años de su vida. ¿Valió la pena haberme enfrentado al mundo y haberme creído el dueño del mundo? Palabras más, palabras menos, estos relatos de los cuales solo nos quedan a nosotros los testimonios mediante el esclavo que estaba escuchando al entonces famoso Napoleón. Nos llegaron a nosotros de voz a voz, y puede que sea cierto o no lo sea, pero nos recuerda una vez más que podemos nosotros ganar el mundo en esta tierra, podemos obtener todo aquello por lo cual el hombre entrega su vida: sexo, dinero, fama, comodidad, etcétera, etcétera. Y aún así no encontrar la plenitud, la satisfacción en la vida. ¿De qué se trata todo esto en la vida? Bueno, dijo también el anterior emperador Napoleón en una de sus crónicas, que definitivamente el hombre que él más admiró fue aquel que vino a implantar un reino no basado en el amor al poder, sino en el poder del amor. Ustedes saben quién es, ¿cierto? Jesucristo nuestro Señor. No obstante, así como Napoleón admiraba a Jesús de Nazaret, pero no lo imitaba, porque él no mostró mucho amor, ¿cierto?, hacia la gente, sino hacia el poder. Nos recuerda a nosotros lo que dijo nuestro Señor en la tierra, cuando Él estuvo en medio nuestro. Y aparecen los evangelios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué pues dará al hombre a cambio de su alma? Estamos viendo cómo los imperios mundiales están siendo sacudidos simplemente por un virus microscópico que no es perceptible al ojo humano. Y eso ha llevado a muchas personas a reflexionar acerca de la brevedad, de la vanidad, del sentido de la vida. Y como suele suceder, las personas después pasa el tiempo y su vida continúa igual, como Napoleón. Luego de salir de la isla de Santa Elena, intentó de nuevo recuperar el poder y no le sirvieron sus reflexiones. Muchas personas al principio de esto que se le ha llamado la pandemia pensó que ahora sí vamos a reinventarnos, ahora sí vamos a vivir más a la luz de la eternidad, cuando en realidad lo que ha pasado es todo lo opuesto. No sé, aquí los bolivianos son más espirituales, pero vengo del futuro para decirles que esto no es así, porque en el pasado tampoco fue así. La humanidad, a menos que se encuentre con la satisfacción, la plenitud que solo proviene mediante el conocimiento de aquel que ha establecido un reino que será indestructible, que ni siquiera Napoleón ni absolutamente nadie puede destruir, es la única razón por la cual nosotros hemos de vivir y hemos de morir. De esto se trata la carta a los Efesios, con el pasaje que leí en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Pablo está exponiendo aquí que no hay absolutamente nada ni nadie que pueda llenar el alma humana.
Escúcheme bien, nada lo va a satisfacer a usted sobre la faz de la tierra. Vengo yo a decirle a usted que es soltero, escúcheme bien, cuando me case todo será diferente. Sí, va a dormir más incómodo, va a tener una persona 24/7 ahí que no estará satisfecho con usted. ¿Es así o no? Cuando tenga un hijo todo será diferente. Claro que sí, no va a dormir durante muchas noches. Va a tener que resolver problemas que generan esas pequeñas criaturas amadas por Dios, ¿cierto? Cuando el gobierno de nuestro país cambie y entonces los cristianos estén en el poder y se lea la Biblia en el Congreso de nuestra nación, todo será diferente. Hermanos, Pablo está en prisión. Pablo, como cualquiera de nosotros, está reflexionando si en realidad vale la pena o no haberle dedicado su vida a la causa a la cual le dedicó su vida. Él está preso, está esperando la sentencia de Nerón, y ustedes saben que lo más probable fue que en época de Nerón se estableció sentencia para nuestro apóstol Pablo, culpable de ser cabecilla de la secta de los cristianos, esa gente insoportable, esa gente insufrible, esa gente que no se acomoda a ninguno de los patrones ni los estándares de este mundo. Allí está nuestro predicador, dictando una carta y probablemente no un esclavo que sabe francés, sino posiblemente un médico que tenía garantizada su vida, dinero y conexiones internacionales y políticas. Quizás fue Lucas. Escuchando, nos dio esta carta para que llegue a nosotros. Y en esta carta se nos muestra realmente cuál fue la causa por la cual el apóstol Pablo fue capaz de desafiar al mundo entero en su tiempo. Y que se llega a decir de él, como se dijo en Hechos capítulo 17, estos hombres son los que agitan el mundo entero, diciendo que hay otro rey, que no es César, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Acabamos de cantar que Jesucristo no solamente es el Rey de nuestro corazón, no solamente es el Rey de nuestra familia, sino el Rey del universo. Y es desde esta perspectiva que la carta a los Efesios nos presenta en primer lugar, capítulo 1, cómo Él, el Rey, ha fundado un reino. Y ese reino ha sido planificado desde el principio. Pero esta carta se dirige a una iglesia en particular que estaba creciendo a pesar de no tener a su pastor presente allí. Podemos decir que era una especie de telepastor, como estamos hoy. El pastor no estaba con presencia física, sino una presencia virtual, podemos decir, mediante la carta que les va a llegar. Ahí se nos dice, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, enviado o encargado por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa expresión significa mucho y lo vamos a ver ahora más adelante un poco. Estas personas están en Éfeso, que es la capital de la región conocida como Asia Menor. El Imperio Romano hacía como todos los gobiernos. Toman control de una región, le cambian el nombre y sectorizan los territorios. ¿Para qué? Para pedir impuestos. Entonces lo que hoy es Turquía se llamaba la región del Asia Menor, y había una ciudad importante, la capital, que era Éfeso. Allí el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 19, estableció una iglesia y fue un sitio donde pudo estar al menos 3 años y pudo enseñar la palabra de Dios. Pablo sabía que su vida era corta, por lo tanto se dedicó a un sitio estratégico. Por ejemplo, si alguno de ustedes tuviese un familiar en prisión, usted sabe que, por ejemplo, quedan los niños. ¿Cómo haría usted para multiplicarse? Si usted pierde a su esposo, está en prisión, o si muere por alguno de estos virus y bacterias y enfermedades que hay o lo que sea, usted tendría que agarrar al hijo mayor y decirle, bueno, usted va a aprender y va a ayudar a los menores, ¿no es cierto?
O sea, usted sería más práctico. Eso hizo Pablo, se estableció en la ciudad capital a donde iban todas las carreteras y estableciendo esa iglesia allí, pudo predicar el evangelio a todos los viajeros, a todos los que hacían negocios. Por eso se dice en Hechos 19 que él le predicó la palabra de Dios a toda la región de Asia. Él no tenía internet, pero sí fue práctico. Sabemos nosotros que en Bolivia, si predicamos en La Paz o si predicamos en Santa Cruz, vamos a tener influencia sobre grandes sectores de la nación. En mi país sería Bogotá o alguna de las 5 ciudades principales. Pues bien, eso hace Pablo, envía una carta allí a una iglesia local particular para hablar de la iglesia en sentido universal. Y se nos dice del versículo 3 al versículo 14 cómo fue que Dios planificó esto. Aquí se nos dice que esto fue planificado desde antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, Dios no tiene plan B. La iglesia no es un plan B en el sentido de ¿qué vamos a hacer? Cuando Adán fue puesto en el jardín de Edén, Dios tuvo un plan muy claro. Y ese plan nos es revelado a nosotros como seres humanos, quienes no conocimos lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. No lo pudimos saber porque Dios no nos consultó. Y además no lo supimos porque ni siquiera habíamos nacido, ¿no es verdad? Ahí se nos dicen 3 cosas en esos versículos del 3 al 14. Y son 3 triadas. O 3 veces 3. Recuerde que él era un maestro que enseñaba de manera de memoria. A veces se le llama eso recursos mnemotécnicos. Por ejemplo, usted, señora, cuando está cocinando, usted le tiene la medida para la sopa, ¿cierto? Usted dice, échale un poquito de esto, de lo otro, pero resulta que usted dice un poquito, pero es porque su mano es poquita, pequeñita. Pero llega una hermana u otra señora con una mano más grande y le echa un pocotote, ¿cierto? Entonces, la idea de Pablo aquí es que como maestro judío, ellos utilizaban juegos de 3, juegos de 7 para memorizar. Yo voy a usar 7 partes aquí para ver la carta. Lo primero que se nos dice es pasado, presente y futuro. Esta es una triada aquí. Pasado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Él nos está hablando del pasado. Ahora, este concepto es difícil porque es un pasado en donde no había tiempo. Y cuando hablamos del concepto del tiempo, si usted ha estudiado física, usted sabe que es imposible hablar de un pasado en donde no había tiempo, porque si no hay tiempo, no hay pasado. Y si no hay pasado, pues no hay tiempo. Bueno, como decía San Agustín, este es el tiempo en el cual no había tiempo. Anote eso y se va pensando aquí para su casa todo el día el Señor, en el tiempo en el que no había tiempo. Bueno, en ese tiempo Dios planificó la iglesia. Dios creó todo esto para que actúe de acuerdo al plan que Él trazó. Y Pablo nos presenta que lo más importante fue unas personas a las cuales Dios les regaló algo. Estas personas son regaladas y ya vamos a ver en qué consiste ese regalo. En segundo lugar, se nos habla del presente. Observe el cambio que hace Pablo aquí en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, ya se incluye Pablo. Aunque también está incluido antes, pero aquí se incluye más. Y luego les habla a las personas que están leyendo, versículo 13, en él también ustedes. Esto significa que el tiempo presente obedece a un plan pasado. Dicho de otra manera, Dios no dice, ¡ay, Dios mío! O sea, Dios nada lo sorprende. A nosotros nos sorprende el COVID. Pero para los que han trabajado en microbiología saben que el COVID simplemente es uno de los diferentes SARS que hay desde hace rato. Solo que usted no se había enterado. Es como la gente que vive en los cerros y nunca ha visto el internet. Y cuando baja y dice, ¡wow, el internet, qué increíble! ¡Ah, vaya! Sí, le tengo noticias, eso está hace años, incluso antes que nosotros mismos tuviésemos acceso. Pues bien, nosotros cuando somos llamados a participar de la fe cristiana debemos recordar que Dios lo planeó desde antes de nacer. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios creó el mundo hace muchos siglos cuando ni siquiera habíamos nacido.
Aún más, el Hijo de Dios había sido prometido y el Hijo de Dios vino y murió en una cruz cuando ustedes y yo ni siquiera habíamos creído y ni siquiera habíamos nacido. ¿Cómo sabe usted su fecha de nacimiento? Porque alguien se lo contó, alguien que estuvo ahí, ¿sí? Pues bien, Dios estuvo planificando estas cosas y el Dios que planificó esas cosas nos las dice por medio de su apóstol, que tiene un don especial de Dios por su Espíritu para saber qué cosas ocurrieron cuando no había tiempo. Y por eso tenemos esta carta para que sepamos que no era algo sorpresivo que Pablo estuviese preso por ese motivo, ni que ellos llegaran a ser creyentes exactamente en ese momento de la historia. Y en tercer lugar, él va a hablar del futuro. ¿Cómo lo sabemos? Observe aquí en el versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No vamos a detallar esa palabra, pero la idea es la siguiente. Dios planeó que en el futuro todas las cosas reconozcan a una sola persona. ¿A quién? Al señor Google. Venía de camino para acá y las personas estaban preocupadas. Ahora todo es de Google. Ahora todo es de Amway. Ahora todo es de Amazon. ¿Qué vamos a hacer? Hasta la luna la están comprando. Le tengo noticias para usted. Nada es de ellos. Todo le pertenece a una persona y es la misma persona que creó todas las cosas y para quien fueron creadas. ¿Cuál es su nombre? No el suyo, el de esta persona. Jesucristo de Nazaret. Eso fue lo que Dios planeó desde el inicio. Cuando Adán perdió todas las cosas por su desobediencia, Dios quería mostrarle a la humanidad con exactitud que Dios no pierde absolutamente nada. Todo obedece al plan que Él trazó desde la eternidad. Esto es, que el hombre se dé cuenta que en realidad no merece la buena bondad de Dios, sino que Él mismo es el único digno de heredar, de disfrutar y de administrar todas las cosas en los cielos y en la tierra. Así que usted no se sienta mal como boliviano por no haber utilizado el Cerro de Potosí de buena forma. Era la ciudad más rica del mundo. Lo supo, ¿no? ¿Sí le contaron eso o no? ¿Sí le contaron que ustedes tienen cualquier cantidad de recursos minerales que está atrayendo la atención de gente de todo el mundo? Bueno, le tengo noticias, eso es de Jesucristo. Ay, sí, amén. Pero Jesucristo ha prometido que Él va a juzgar, dice Apocalipsis, a los que destruyen su mundo, su tierra. Así que usted esté tranquilo y desafíliese de Greenpeace y de todo lo demás. Y de hacer protestas porque el Señor ya se ha reído de todos los pueblos de la tierra, pues ha establecido en Sión, su santo monte, al heredero de todas las cosas. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre. La segunda tríada que está aquí es, si lo notaron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo notaron? Entonces, bendiciones del Padre al inicio tiene que ver con la predestinación, tiene que ver con la elección, palabras que a la gente no le gusta, pero están en la Biblia. Ahí están, no las podemos arrancar. Y respecto del Hijo, aceptación, redención, compra, rescate. Y respecto del Espíritu, se habla de posesión y habitación. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros como, y esto es precioso, el anticipo de la herencia que Dios nos ha prometido. Cuando ustedes hacen un negocio, yo lo escuché con las personas que estaban hablando aquí, decían, tantos pesos cuesta esto, y empezaron a negociar. Bueno, le voy a dar un anticipo. Bueno, el anticipo que dan los seres humanos lo dan para confirmar que están interesados en ese negocio, ¿no es verdad? Pero también usted da el anticipo para que la otra persona no pierda. Si usted no tiene el dinero para comprarlo, bueno, por lo menos la persona que pudo haber vendido eso no perdió. Pregunta, ¿cuál es el anticipo de Dios para garantizar que nosotros, los cristianos, heredaremos los cielos y la tierra? ¿Algo que Dios está dispuesto a perder? ¿Sí? No, ahí dice, Él nos dio, ¿qué cosa? Su Espíritu. ¿La Trinidad se va a dividir? ¿Sí? Imposible.
¿Cómo un cristiano va a recibir el Espíritu y se va a ir? Me llevo tu Espíritu Santo, Señor, adiós. Esto es suficiente para entender que nuestra salvación es segura. Pero también nos muestra que para Dios es más importante el anticipo que todo lo demás. ¿Qué es más importante? Las cosas corruptibles como el oro y la plata, dice Pedro, los montes de plata o cualquier mina que haya en Bolivia, o la presencia de Dios, que es Dios mismo viviendo en el alma humana. ¿Qué es más importante? Por eso Pablo está contento y, a pesar de estar despojado de sus bienes, no está deprimido. Perdí mis tierras, perdí mis minas, perdí mis aviones, mis helicópteros, etcétera, etcétera. Eso nos recuerda a David cuando perdió todo: la mujer, los hijos, la fama y todo lo demás. Salmo 51, que era lo que él no quería perder. La salud, ¿cierto? No quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, esto nos muestra qué importante es para nosotros entender el plan de la salvación que está desde la eternidad. Pero hay otra triada aquí. La salvación tiene 3 etapas. Antes de nosotros ser rescatados por Dios, Dios planeó nuestra salvación. Y aquí es donde está la cereza del pastel, la corona de esta primera parte. Escuche, Dios creó todas las cosas para heredárselas a su Hijo Jesucristo. Eso decimos, ¡ay, qué bendición, qué lindo nuestro Dios! Pero Dios decidió rescatar a un pueblo para que sea el regalo especial para Jesucristo. ¿Cuál es ese pueblo? Ustedes y yo, si somos creyentes. Las personas más dignas sobre la faz de la tierra no están en Hollywood. ¿Sabía eso? Están los domingos, día de reposo cristiano, en adoración al Señor. Esa es la gente por la cual Cristo fue capaz de dejarlo todo, humanamente hablando. Filipenses 2. Porque a Él le conmovió ese regalo. Somos los cristianos. ¿Usted se ve así? ¿Como una persona digna, valiosa para Dios? Juan 17 lo puede estudiar. Ahí dice, gracias Señor porque lo que tú me diste. ¿Qué fue lo que Dios le dio? El universo entero. Pero ahí está hablando en términos redentivos, la iglesia de Cristo. Así que usted va a dejar de mirarse comparativamente por su raza, por su trasfondo sociocultural, por sus orígenes. Nada de eso tiene valor en el reino de Dios. Si no tenemos el pasaporte COVID, no nos podemos subir a ningún vehículo, no podemos pasar de un país a otro, etcétera, etcétera. Para entrar al reino de los cielos, lo más importante no es cuál es su abolengo, su raíz. A ver, usted es blanquito, usted es de ojos claros o no, usted tiene plata o no. ¿Cuál es el pasaporte para entrar a este reino? La sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Usted es el regalo del Hijo de Dios o no? Bueno, tiempo presente y tiempo futuro, Él ha prometido que entonces nosotros seremos completamente para la alabanza de la gloria de su gracia. 3 triadas aquí, maravilloso esto, ¿no? Pero no hay más tiempo. En segundo lugar, aunque Pablo ya les había enseñado esto a ellos y posiblemente usted ha leído la Confesión de Fe cualquiera de Londres, entonces usted sabe acerca de estas verdades. Si usted estudia en el seminario de teología, sabe, él está hablando de la doctrina de la salvación, etcétera, etcétera. Sí, y luego usted, cuando no tiene un empleo, mientras miraba las hojas de la liturgia, hay personas sin empleo. ¿Cómo se siente una persona sin empleo? Como achicopalada, ¿no? Como que no, fíjese nomás, yo no tengo, pues, ¿cierto? Bueno, pero usted es el regalo del Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos que ese conocimiento de la fundación de la iglesia nos sea renovado cada vez más y nos sea aclarado. Así que la segunda parte, versículos 15 hasta el 22, aquí Pablo enseña cómo es que la iglesia se renueva. Muchas personas piensan que la iglesia se renueva a través de eventos espectaculares. Usted sabe, ¿no? Aquí tenemos en La Paz a varios hombres que no deberían estar en el púlpito, que son más jefes de promotores de espectáculo. Hay uno que tiene un apellido muy conocido llamado por ustedes, pero él es el malo.
y este es el bueno, el viejo hombre y el nuevo hombre. Ustedes saben quién es. Bueno, este hombre está tratando de innovar y traer cosas y la comparsa y traer el carnaval de Oruro, el de yo no sé dónde, para que la gente venga, ¿cierto? Y cuando se le acaben los carnavales, ¿qué va a hacer? Bueno, cambiemos el evangelio, hablemos de otro Jesús. Bueno, eso es en lo que siempre terminan. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice aquí, por esta causa, de lo que ya les enseñé a ustedes y les estoy recordando, ahora yo pido por ustedes lo siguiente, que ustedes entiendan estas cosas, las aprehendan, que ustedes sean renovados respecto de este conocimiento. El mejor ejemplo que yo conozco son la crianza de los niños y el amor de las mujeres. La crianza de los niños. Su hijo sabe claramente cuáles son las normas de la casa, ¿cierto? Si no lo sabe, tiene que saberlo. ¿Cómo lo sabe? Porque los niños claramente saben cuando papá y mamá se enojan. Si no lo saben, tiene tarea. Entonces hay una norma que aquí no se puede violar, la ley de Media y de Persia. Entonces en mi casa son 3 reglas claritas. Número 1, con Dios no se juega. Número 2, con los papás no se juega. Y número 3, con tu cuerpo no juegas. Suficiente para el niño, no necesita más. Si él empieza a cumplir esas 3 cosas, estamos entendiéndonos. Bueno, ¿qué necesita el niño? Muchas veces recordarle lo mismo, no diariamente, sino casi que por minuto. ¿No es verdad? Eso nos recuerda que como humanos somos olvidadizos. ¿Cuál es el sentido de los 5 que más enfatiza la Biblia? El oído. Si tienen oídos para oír, oigan. Es decir, no sean olvidadores u oidores olvidadizos. Necesitamos recordar estas cosas para renovarnos como pueblo de Dios. No necesitamos más doctrina, necesitamos permanecer y profundizar en la doctrina que ya sabemos. O alguno de ustedes puede decir, realmente Pablo, ya entiendo todas las cosas que enseñaste. No, ninguno de nosotros alcanza a comprender, como dice Pablo en el capítulo 3, la anchura, la plenitud, la profundidad de estas grandes verdades. Necesitamos entonces orar para que ocurran 3 cosas. Primero, para que, dice aquí, sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Qué es esperanza? Esperanza es lo que nosotros esperamos, obviamente. Pero la esperanza puede ser de 2 formas. Esperanza de lo malo o de lo bueno. Nuestros ancestros aborígenes tenían esperanza, pero era una esperanza fatalista. Por eso ellos, cuando veían que los niños se enfermaban, pues otro más se va a morir, todos vamos a morir. ¿Qué pasa ahora con muchos cristianos? Vino el COVID, eso ya se sabía, vamos a morir, eso ya se sabía. Apareció este presidente, bueno, estamos casi que esperando que todo se ponga peor para darle la gloria a Dios, piensan algunos. Bueno, eso es esperanza al contrario, ¿sí? Esperanza en el otro sentido bíblico no es que no seamos realistas acerca de lo malo, sino esperanza no de lo que los hombres pueden o quieren o lograrán hacer, sino esperanza de acuerdo a lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que va a ocurrir? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está sujetando todos los pueblos de la tierra, todos los reinos de este mundo, para que lo reconozcan como el único Señor verdadero. Salió la vacuna, ¡ay, vacuna! Segunda dosis, ¡ay, bueno, segunda dosis! Ahora, tercera dosis. Ahora, más de 1000 variantes del virus. ¿Escuchó? ¿Qué significa? La vacuna no es la solución. Les traigo noticias del futuro para decirles que nos vamos a morir. 1 de cada 1 de los seres humanos muere. ¿Sabía eso? Esas son las estadísticas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos compenetrarnos con esta verdad. Tenemos que saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. El Evangelio de Cristo no es vivir en zona sur y salir de mi entorno socioeconómico y luego prosperar y mejorar mi calidad de vida. No, Pablo era una persona que al contrario, sabemos que él era de buena posición financiera. ¿Por qué? Porque tuvo acceso a la mejor educación de su época.
Él era rico, tenía herencia. ¿Y cómo termina? Tratado como un malhechor. Eso nos dice 2 a Timoteo capítulo 2. Sufro prisiones a modo de malhechor. Estoy aquí despojado. Me expropiaron mis bienes. Pero Pablo tiene esperanza. Está dándole ánimo a personas que están en medio de una crisis. Una de las cosas hermosas de ser pastor y asistir a los funerales es ver la muerte de los creyentes. Yo he visitado personas en el lecho de muerte, creyentes, y me dan ese ánimo a mí. Pastor, ya casi lo voy a ver, ya casi me voy a encontrar con todo aquello que aprendí, por lo cual viví todos los días de mi vida. Voy a amar a Cristo, lo voy a ver a Él. Atención, esa es la prueba de la fe. Niños, como cuando Cristian está ahí, cristiano, frente al río de la muerte. ¿Cuál es la esperanza que lo motiva a él? Saber que el castillo del rey está allá y saber que el buen pastor estuvo con él durante todo el camino sin él haberlo visto, sino antes de la prueba final. Yo he visto cómo personas miedosas e inseguras adquieren una fuerza increíble en el momento de su muerte. Pero para ello, para morir en Cristo, primero tenemos que vivir para Cristo, hermanos. Si una persona no ha vivido para Cristo, teme encontrarse con Cristo. O peor aún, la falsificación actual del Evangelio ahora nos hace creer que lo glorioso del cielo es que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, o que nos vamos a encontrar con Pedro, con Pablo, los demás. Eso es bueno y maravilloso. Pero escúcheme bien, querido hermano, si ha perdido un familiar o está a punto de perderlo. Hermanos, lo glorioso de la vida después de esta vida no es encontrarnos con nuestros seres queridos. El Evangelio no es para nosotros encontrar una especie de alivio, una especie de hoja de coca para nuestra alma. Ay, nos vamos a encontrar con mi abuelito, mi abuelita. No, nos vamos a encontrar con Cristo. Esa es la esperanza a la que fuimos llamados. Y si Él es salvo o no, no importa. Si no fue salvo su familiar, la gloria de Cristo lo va a satisfacer tanto que ese dolor usted lo podrá sobrellevar. Y si ese familiar, por la gracia de Dios, está con Cristo, pues usted va a seguir contento por Cristo, no por su familiar. No es así. Por cara ganamos, por cruz también. En segundo lugar, Pablo ora para que esta iglesia no solo sepa la esperanza, sino cuáles son las riquezas de su gloria que Dios nos ha dado como herencia. ¿Cuánto vale un perdón de pecados? Cuando los delincuentes violan la ley, hay países con sus sistemas jurídicos que les perdonan vía fianza, o sea, pagan un dinero. Bueno, en mi país utilizaron eso. Unas personas que habían masacrado miles de seres humanos con devolver escobas, trapeadores del piso y unas ollas, pagaron por la vida de esas personas. Así son las cortes humanas. Bueno, en la corte del Rey de Reyes y Señor de Señores no hay precio que pagar por causa del perdón de pecados. ¿Qué pues dará al hombre a cambio de su alma? Ezequiel nos dice, el profeta, que en el día de la destrucción de Jerusalén, la plata y el oro iba a ser pisoteada en las calles. Yo he visto personas asustadas, no creyentes, y algunos lamentablemente afirmando ser creyentes, pagando lo que sea para esconderse de la muerte por causa del COVID o cualquier otra cosa. Hermanos, hay una riqueza que nosotros poseemos. Nosotros estamos listos para morir en cualquier momento, gracias al perdón de pecados y a muchas otras riquezas de las cuales vamos a ver a continuación. Tercero, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? La gente habla de poder sin entender, ¿sí o no? ¿Qué poder? ¿Han visto? Los gobiernos, cuando quieren mostrar su poder, hacen marchas para que la gente vea su armamento. ¿No es así? ¿Cuál es el armamento de Dios? Pablo hace una pequeña muestra aquí. Dice, este poder es tan grande que nos dio la capacidad de creer. Y ahí va mi ejemplo con el amor de las mujeres. Si usted vive todo el día en la misma casa con una mujer, su esposa, espero que sea, ella al final del día va a decir, no, casi no tenemos tiempo.
juntos, ¿sí? Si usted es una persona romántica que escribe canciones, que escribe poemas y tal, la esposa va a decir, ¿qué te pasa? Tú casi no eres romántico conmigo. Algo está pasando entre los dos. ¿Tienes algún problema conmigo? O sea, usted descubre rápidamente como esposo que el mundo no basta. Usted descubre que no tiene uno poder para que una mujer crea que usted la ama. Bueno, muchas veces es necesario mostrarle otro tipo de cartas de amor cuando las mujeres entran en esa crisis del amor. Entonces sígame el consejo que enseña Pablo en Efesios. Usted tiene que amarla como Cristo ama. Eso significa que usted, cuando paga todos los recibos, lleva las cartas de amor y le dice, mira cuánto te amo. ¿Cierto? Porque si solamente son palabras y usted no cubre todas las necesidades de esa mujer, usted realmente no la ama. Por ese motivo aquí se nos dice que hay un poder que Dios le da a los seres humanos para creer. Eso no lo produce la iglesia, no lo produce un predicador, no lo produce un teólogo, no lo produce un orador, no lo produce un evento, lo produce el Espíritu Santo, lo que se llama el nuevo nacimiento. Así que más le vale que ore como Pablo para que sus hijos sean salvos y Dios les dé la capacidad de creer, y también ore por su esposa para que ella crea que realmente usted la ama. 2, pero con evidencias, ¿no? 2, aquí también dice, el poder que resucitó a Cristo de los muertos. No hay poder como este. Cristo resucitó para nunca más morir. Todas las demás son resucitaciones. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, ¿recuerdan? Los hombres que murieron fueron levantados para dar testimonio del poder de Dios en la vida de ese profeta o lo que fuese, o apóstol en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Ellos se volvieron a morir. Señor, levanta al hermano del COVID. Está bien, Dios lo hace muchas veces. Y luego, nos pasó en un caso, se levantó del COVID, pero luego murió por un intento de robo. Pero el cuerpo de Cristo se levantó de los muertos para nunca más morir. Es el primero de la resurrección. Un poder único. Además, dice aquí, que no solamente resucitó a Cristo, sino lo sentó sobre todos los lugares de autoridad. ¿Sabe qué significa eso? Escúcheme bien, hermano. El que gobierna el mundo no es el dueño de Amazon. Se llama Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice que el poder de Dios lo levantó sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Vengo a decirles que no hay ningún espíritu chocarrero o lo que sea que esté controlando la paz. No necesitamos en una avioneta darle vueltas a la ciudad derramando aceite, no necesitamos contratar a ningún yatiri para que nos venga a challar la ciudad aquí. Cristo tiene el poder sobre todos los seres visibles e invisibles. Por eso Pablo no tiene problema en desafiar todas las autoridades de ese mundo. Y nosotros tampoco. Cada vez que se predica el Evangelio, si somos conscientes, estamos desafiando todas las autoridades de este mundo. Porque nosotros estamos jurando lealtad a un rey por encima de todos los reyes. ¿Usted entiende eso? Bueno, Pablo espera que usted lo entienda. Hay cristianos que hasta ahora descubrieron que la única sociedad que es incómoda en medio de la sociedad de este mundo, ¿cuál es? La ONU. Investigación sobre las religiones mundiales. Pero hay una religión que no se acopla, que no se acomoda. ¿Cuál es? Aquella religión exclusivista que dice que únicamente a través de un mediador pueden ser salvos, mientras al mismo tiempo todas las demás religiones están equivocadas. ¿Sabe cuál es, cierto? ¿Cuál es? El Evangelio de Cristo. Por eso genera tanto odio, tanta aversión. Prepárese. La iglesia necesita renovarse entendiendo estas cosas, y también dice que a la iglesia la puso por señora sobre todas las cosas. Ahora, eso tiene mucho que ver, pero solamente voy a decir lo siguiente. La iglesia, según Jesucristo, fue puesta para que enseñara al mundo. Hoy podemos decir nosotros, por ejemplo, a través de la música que oímos, que la iglesia ha influido musicalmente el mundo, o el mundo ha influido musicalmente la iglesia. ¿Qué opinan ustedes?
La moda. ¿Quiénes determinan la moda en La Paz? ¿Los cristianos o los no cristianos? ¿Los asesores financieros más reconocidos de La Paz se basan en principios bíblicos o en principios comunistas o de otro tipo? Ya está entendiendo. La iglesia tiene un poder que Dios le dio y ese poder, escuche, está aquí. Como decía Stalin, el famoso hombre de hierro ruso: voy a utilizar todo mi poderío nuclear para destruir ese libro. ¿Y qué pasó? Ese librito destruyó todo lo que hizo Stalin y todo lo que hagan los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús frente a Pilato? ¿No sabes si yo tengo poder para librarte o condenarte? ¿Qué le dice Jesús? El poder de la verdad por encima de cualquier otro poder. Así que tenemos que usar la palabra de Dios, hermanos. En tercer lugar, la iglesia tiene una relación, una participación, y aquí Pablo va a hablarnos en el capítulo 2, todo el capítulo 2, de la comunión que hay dentro de la iglesia. La relación de las personas que hay en la iglesia se basa en dos hombres. El primer hombre, ¿cómo se llama? Adán, no el Inca Manco Cápac, de quien vienen las determinadas tribus del antiguo Alto Perú. En Colombia es Bochica, supuestamente. No, el primer hombre llamado Adán. En Adán, ¿qué recibimos? Delitos, pecados, ser siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué más encontramos? Ser hijos de desobediencia, estar bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás. Si usted va a Europa, le tengo noticias, la gente también peca. ¿Sabía eso? Si usted va a Estados Unidos, ¿qué va a descubrir? Hay gente que huele a feo también. Hay gente maleducada. Si usted está cerca de un doctor en cualquier área del conocimiento, también dicen mentiras, también roban, o sea, la mona aunque se vista de sea mona se queda. Hermanos, tenemos que quitarnos esa idea, y Pablo en Efesios ataca otra vez, que supuestamente el estrato social donde vivimos, supuestamente si vamos a determinada universidad, si aprendemos tales idiomas, si tenemos cierto rostro, ciertas características físicas, somos mejores personas. No. Una de las cosas impactantes cuando llegaron los españoles aquí es que ellos decían, esos paganos adoradores del palo y de la piedra, decían, inferiores, gente menos que nosotros. ¿Y qué hacían ellos? No adoraban el palo y la piedra, sino adoraban la espada y sus barcos y la plata y el oro. El pecado es dinámico, pero todos estamos en Adán igualitos. Así que en la iglesia es la única sociedad donde es requisito saberse pecador para pertenecer a ella. ¿Se siente usted que lo tratan como un pecador en la iglesia? ¿O al contrario, a usted no le gusta determinada iglesia porque lo tratan como si usted pecara? Hay gente que le gusta determinado grupo religioso porque le hablan de cualquier cosa menos que usted es un pecador. Bueno, en la iglesia o en el reino de Cristo ese es el primer requisito. El segundo es recordar que por gracia somos salvos. Es decir, nadie pagó un voucher aquí, nadie pagó el derecho de admisión. Aquí estamos no por ser de determinada familia influyente en la iglesia, porque donamos un auto o porque yo no sé qué cosas. No, alguien pagó nuestro lugar. Y no solo pagó por ustedes, por los de la iglesia de allá, la iglesia, todas las iglesias sobre la faz de la tierra donde hayan cristianos. Precioso, ¿no es verdad? Cuando Roma conquistaba un imperio, Roma tenía 2 o 3 o 5 clases de personas. Arriba estaban los romanos, pero que se le llamaban patricios, o sea, los que creían que descendían de los dioses. Luego estaban los ciudadanos, luego estaba el ejército, luego ahí algunos artesanos, esclavos de cierta importancia, y luego más del 80% de la gente esclavos.
En el reino de los cielos, ¿cuántas clasificaciones socioculturales hay? Bueno, en esta época, apóstol, ¿cierto? Profeta, pastor, y algunos reformados también tienen como ciertos requisitos. No, estamos participando en el pecado de Adán todos, pero también participamos de la justicia del nuevo Adán, Jesucristo. Suficiente. De ahí se deriva que haya en cuarto lugar una reconciliación en la iglesia. ¿Cómo opera la reconciliación en la iglesia? Observe versículos 11 en adelante, ahí se nos habla de una nueva humanidad. El nuevo orden mundial del que muchos están preocupados y asustados. El globalismo, nos están investigando. Hermano John, ¿no le da miedo? Lo están investigando. ¿Quién me va a investigar a mí? ¿Quién me va a rastrear a mí? Se le meten en sus cuentas, ¿qué van a encontrar? Deudas. Si me la van a pagar, que me investiguen todo lo que quieran. Están investigando su ADN, que van a encontrar enfermedades de todo tipo, que es lo que yo tengo. Entonces, ¿yo creerme tan importante como para que me investigue? No, no se crea tan importante, escúcheme bien. La nueva humanidad es el plan desde el principio, no solo de Dios, sino del diablo también. En el caso del mundo es la uniformidad. Esto es imposible. Nada más des en cuenta cómo somos de diferentes, cómo somos de distintos. No soy tan formal como nuestro pastor, ¿cierto? Todos somos diferentes. Bueno, esa es la variedad de la iglesia de Cristo, pero al mismo tiempo, esta nueva humanidad está unida en esas dos cosas que vimos. El pecado del primer hombre y la justicia del segundo hombre, Jesucristo. Pero también se nos habla de una nueva familia. Escúcheme bien. Usted es mi familia en Cristo. Sí, amén, hermano. ¿Cómo es que se llama? Ni siquiera se aprende mi nombre y me llama su familia. Yo estoy en manos de ustedes durante esta semana. Si ustedes quieren, me pueden abandonar. Yo no tengo a quien llamar aquí, no tengo dinero ni nada que dar. Y, ¿cierto? Lo mismo. Esa experiencia que un cristiano puede disfrutar cuando va a otra región, cuando va a otro país y usted no sabe el idioma, pero ese es mi pueblo, es mi gente. Somos distintos. Bueno, esto es un privilegio, hermanos, que no produjo Roma, que no puede producir la ONU, solo lo produce la Iglesia de Cristo. Hermanos, esta es la única familia que no se va a romper después de la muerte. Le tengo noticias. Su familia no cristiana, por la que probablemente usted está afanado ahorita por el almuerzo, por el chumito y todo lo demás, si ellos no son cristianos y no participan de la cena más importante sobre la faz de la tierra, que no es la cena de cumpleaños ni la de Navidad, sino la cena del Señor que nos representa y nos recuerda estas cosas, solamente serán sus familiares en esta tierra. Impactante, confrontador. Pero ese debiese llevarnos, por un lado, a regocijarnos, porque ya no estamos solos. En la semana antepasada, un pastor de nuestra iglesia falleció por ese tema del COVID. La esposa y los hijos de él fueron acogidos de una manera increíble. Ella dijo: tengo una familia más grande de lo que yo me imaginé. Esa es la experiencia de los cristianos que hacen parte del pueblo de Dios, hermanos. Una nueva familia, pero hay una nueva ciudadanía. ¿Cuál es la ciudadanía que más buscan los bolivianos? Yo ya investigué las estadísticas y ¿cuál creen? Están felices de ser bolivianos, ¿cierto? ¿Cuál es lo que la gente, hacia dónde quiere emigrar, hacia dónde se quiere escapar, digamos mejor? Exactamente. Bueno, y están dispuestos a arriesgar su vida, están dispuestos a arriesgar su matrimonio, a arriesgar sus hijos, a arriesgar su estatus, su expediente legal, violando la ley y todo lo demás para obtener esa ciudadanía. Le tengo noticias. Si usted desea esa ciudadanía, es la ciudadanía que los enemigos de ese país más quieren destruir. O sea, usted va a cualquier país del mundo, y le pasó a un conocido que eso me mostró la cédula, mire, ya soy el... ¡Ay! Eso lloraba el tipo. Yo le dije, bienvenido a ser objetivo militar en todos los continentes de este mundo. ¿Dónde escucha usted atentado contra la embajada de Bolivia en Beirut? ¿Sí? No.
Si acaso fue ellos mismos que no se portaron bien o hicieron alguna cosa, pero ¿quién es enemigo de Bolivia? Bolivia no está en guerra, o sea, paz y amor, todos felices, normalmente fuera del país. Entonces la gente no entiende. Bueno, la nueva ciudadanía se nos dice a nosotros que ahora nos pertenece por causa de Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Dios lo invitó a un reino, y como Dios lo invitó a usted, nadie lo puede sacar. Recuerden a Martín Lutero cuando lo expulsaron de la iglesia. Monje Martín, usted no pertenece al reino de los cielos. Eso significaba que no solamente no podría entrar al cielo, sino que sus posesiones serían confiscadas, lo podían matar, le podían quitar todo. Martín Lutero esa noche no durmió, se deprimió. No tengo la ciudadanía más importante del imperio del momento. No, empezó a cantar y a alabar a Dios, porque dijo, gracias Señor, porque tú me has dado una ciudadanía que nadie me la puede quitar. Bendito es el Señor, ¿cierto? Y por último, dice aquí, somos un nuevo templo. ¿Por qué nos reunimos en este sitio y no tenemos problemas si cambiamos de lugar? ¿Por qué? Porque hay aquí un ambiente especial, ¿cierto? Por los lugares altos. No. Lo que hace que ahora ya no vayamos a Jerusalén ni estemos ahorrando para pagar todo ese dinero y exponernos a los atentados terroristas allá en Jerusalén, no necesitamos ir, es porque la iglesia es el nuevo templo. Dios habita con nosotros, por eso es tan importante congregarse, porque lo que pasa aquí no pasa en ningún otro lugar. ¿Sabía eso? Espero que lo sepa, especialmente los que están escuchando ahí, mientras están ahí rascándose la panza, comiendo y qué culto de adoración. No es igual estar aquí a estar allá. El templo de Dios, la presencia de Dios aquí. En quinto lugar, y voy más rápido porque esto es un poco más técnico, el capítulo 3, Pablo habla de cómo es que la iglesia profundiza en esa relación. Él habla de una unión que hay en Cristo. Él dice, preso o prisionero de Cristo. Esto puede significar que él está unido a Cristo de tal manera que él no puede escapar. A donde Pablo iba lo asociaban, usted es cristiano. Cuando yo voy a viajar, yo digo, soy profesor. Y se quedan mirándome. ¿Profesor de qué? Yo empiezo a hablar y tal, ya sé que es usted. Ahora, si la gente escucha que usted es cristiano, ¿la gente lo asocia realmente con Cristo? O como le pasó a un predicador que yo conocí, el tipo se presentaba como también no conferencista. Y cuando la gente lo empezó a escuchar, ya sabemos de cuáles son. Él fue a Perú, le dijeron, usted es un conferencista pajpaco. Usted sabe, ¿no? Estafador, mentiroso, porque era un falso profeta y gracias a Dios la gente de la embajada era un cristiano bíblico y le predicó ahí, no podía decir nada porque tiene que callarse, usted sabe, la gente de inmigración tiene autoridad sobre él. Hermanos, Pablo donde quiera que iba lo asociaban como un apóstol, como un predicador. Eso significa que nosotros tenemos una unión con Cristo que es irrompible, no solo para Pablo, sino para cada creyente. Además, hay una unión con Pablo. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos la doctrina de Pablo, porque no es la doctrina de Pablo, sino la doctrina que Cristo le entregó a Pablo. ¿No es así? Pero también nosotros tenemos una unión espiritual. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, dijo Cristo. Mi espíritu estará con todos ustedes. Eso hace que la iglesia de Cristo no solamente esté unida con Cristo, sino también con los que son de Cristo. Eso significa que ustedes no son la única, verdadera, pura, perfecta iglesia sobre la faz de la tierra. Usted puede pensar que es así cuando no ha conocido más iglesias. Y en efecto es una muy buena iglesia, una iglesia recomendable y saludable sin duda, y dele gracias a Dios por eso, pero no olvide que también el Espíritu Santo habita en otros creyentes, en otro lugar. Y por último, hay una unión que lleva a Pablo a la oración, y es el texto que yo empecé leyendo. Hermanos, todo esto que yo he dicho se le va a olvidar a la mayoría, especialmente los que están durmiendo. Hay gente durmiendo en este momento, pero no se duermen en los discursos del presidente. No se duermen en el partido de Bolivia contra Perú o contra Chile. Ese es el que más desean, ¿cierto?
pero se duermen escuchando la palabra de Dios. El maná celestial, Dios le está respondiendo todo lo que usted está preguntándose durante la semana, y Dios sí sabe lo que va a pasar esta semana en su vida y lo está preparando para el camino de esta semana. Y usted se queda dormido. Imagínese de la joven virgen, como en la época judía, esperando el novio. En esa época, usted sabe, los caminos eran peligrosos, no había forma de saber a qué hora llegar y tal, y se quedó dormida la novia. En la época, eso es un detalle interesante, hay bastantes jóvenes, entonces los estoy animando aquí. En la época, la idea era la siguiente: la mujer esperaba al hombre, porque ellos estaban esperando al Mesías, eso representaba. ¿Ha asistido a una boda cristiana? Ahora, ¿quién espera a quién? El hombre está esperando a la mujer. Bueno, porque el Mesías ya vino. Eso lo desarrollaron los teólogos medievales. Dicho sea de paso, lo invito a la conferencia esta semana para que aprenda más cosas. Interesante. ¿Se lo va a olvidar? Nunca. Los que se durmieron se lo perdieron. Y no se va a casar también. No, espero que no. Anulo esas palabras. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué pasa aquí? Pablo está orando y Pablo dice aquí: doblo mis rodillas. Uno dice: pues es que la única forma de orar es doblar las rodillas. No, es que era la única forma que tenía Pablo, porque él estaba en el cepo. ¿Saben qué es un cepo? Era amarrado así, con los pies en el aire, o a veces era así. Se puede ir a la prisión mamertina. Existe hoy en Roma, allá cerca del Vaticano, y ustedes van a ver los cepos donde estuvo el apóstol Pablo. Era lo único que Pablo podía hacer, era orar y dictar una carta, y lo hizo. Si usted está con COVID y lo único que tiene para hacer es orar, póngase a orar. Si usted está encerrado por alguna razón y no tiene nada más que hacer sin orar, ¿qué le está diciendo Dios? Haga eso, ore. Y en la oración es donde la iglesia experimenta esa comunión. Si a los hermanos en Bolivia les pasa lo que ocurre en otros lugares del universo, me siento que no hago parte de esta iglesia, siento que no soy de tal grupo, no estoy en la rosca, en la élite, etcétera, etcétera. Recuerde que usted ya está en la rosca, ya está en la élite, pero para eso usted tiene que orar, porque lo que hace que la iglesia esté unida no es tener un apellido, no es estar en esto, lo otro, sino en el espíritu. Y es que no me aman aquí, es que la Biblia dice que ya lo amaron a usted en Cristo y usted está llamado ahora a amar por causa de Cristo. ¿Entendió? Me voy de esta iglesia porque no hay amor. Entonces usted no es salvo, porque no encontró amor de Cristo, y si usted lo encontró, no quiere obedecer el mandato de Cristo, que es lo que viene, la edificación de la iglesia. Capítulo 4. ¿Cómo la iglesia se edifica? A través del ejercicio del amor mutuo. Versículos 1 al 3. Ahí se nos dice que los cristianos tenemos que practicar a causa de todo lo que hemos recibido. Si yo le doy a usted, no sé, $1.000.000, ya, usted retírese, ya no necesita trabajar más en la vida para obtener su sueldo. ¿A qué se dedicaría usted? Bueno, a darme las gracias, a tratar de estar bien conmigo. Bueno, eso y más ha hecho Jesucristo. Pague el precio por ti, vas a ser perfecto a mi imagen. Yo te doy un lugar el cual nadie te lo puede quitar. Te vas a casar, te lo prometo, en las bodas del Cordero. No importa, vas a estar allá en mi presencia. Ahora, quitadas esas cargas, ¿cuál es la única carga que el Señor nos deja? Mateo 11, 28 al 29, ¿se acuerdan? Vengan, yo les quito las cargas, pero les dejo una. ¿Cuál es? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué usted vive insatisfecho como Napoleón? Porque está trabajando para su propio pequeño reino, porque está trabajando para su propia vida. Usted es un egoísta, y eso es una contradicción de términos. Cristiano egoísta es como un gordo flaco, un demonio cristiano. ¿Entiende? O un cristiano perverso. Yo sé que hay gente que lamentablemente usa el nombre cristiano para malas cosas, ¿no? Y aquí vienen dos partes. La primera se nos dice cómo es que esta iglesia se edifica. Esta iglesia se edifica por el ministerio o el servicio de hombres particularmente dotados por Dios. Ese es el ministerio particular, pero hay un ministerio general. Todos nosotros tenemos dones de parte de Dios. Todos.
Yo tengo que hablar aquí porque Dios me movió a hacerlo. Yo crecí en la iglesia y siempre quise ser cualquier otra cosa, menos ser pastor. Pero Dios tenía otro plan para mí. Yo quería ser rockero, yo también tenía una banda. ¿Conocen esa historia? Sí, y yo voy a ser un cristiano diferente. Y voy a ganarme los jóvenes para Cristo y todo lo demás. ¿Conocen esa historia? Hasta que la conocí. En mi caso fue mi esposa, me dijo, córtate ese cabello, horrible te ves. O sea, esos no son tus dones, tú no cantas bien, te lo digo con mucho amor. No sé. Bueno, Pablo dice ahí que trabajo del cristiano es decir la verdad en amor, y gracias a Dios me lo dijo. Yo no tenía futuro, gracias a Dios. No había futuro para nosotros, hermano. Gracias a Dios. Pero ¿qué más pasa? El ministerio particular nos deja en séptimo y último lugar con la santificación de la iglesia. ¿Cómo empezamos? Una iglesia gloriosa. ¿Cómo terminamos? Una iglesia con problemas. Pablo pone aquí varios contrastes. Voy a repasarlo solamente y esa es nuestra conclusión. Observe el primer contraste. En el capítulo 4, versículo 25. Ustedes eran mentirosos. Yo he escuchado que en La Paz dicen, están hablando, bromeando y luego ¡ya! O sea, me está mintiendo, se está burlando de mí. ¿Qué tal que alguien me dé una medicina y yo me la tome y, bueno, yo me la tomé, ¡ya! Eso me puede matar. Bueno, hay verdades que son fundamentales para la vida. Así que si usted era mentiroso, ahora ¿a qué debe dedicarse? ¿Cuál es su servicio, su ministerio? Decir la verdad. Otra, si usted era el hermano que se enojaba por todo, ¿qué debe hacer usted ahora? Solo tiene permiso para enojarse por lo que merece. O sea, hay un enojo justo, como cuando irrespetan a su esposa, como cuando irrespetan a Cristo, cuando su hijo desafía la autoridad, etcétera, etcétera. Tercer contraste, usted robaba. Usted iba y pintaba las paredes, eso es robar la pintura al bien público. Ahora, ¿qué hace? Tiene que ir a pintar eso. Usted pedía prestado y no pagaba, ¿qué debe hacer? Ahora ir a hacer una marcha para que el gobierno le dé más cosas. ¿Cierto que sí? No. Si usted era ese tipo de persona, ahora tiene que trabajar por sus propias fuerzas y devolver y sostener personas. Ay, hermano, fíjese, yo soy tan pobre que no puedo ayudar a nadie. Arrepiéntase, trabaje, administre bien sus finanzas y busque a quien pueda ayudar, porque es un mandato, para que tenga abundancia para ayudar a otros. Usted dice, pero yo soy muy pobre, yo vivo en este barrio, pobrecito, nada más un chuñito, tengo aquí esto. Bueno, hay gente en África que ni siquiera tiene nada que comer, porque no es tan próspera como la tierra de ustedes, hermanos, en cuanto a la agricultura. Otro contraste, usted era boca sucia, hablaba 3 palabras, insultaba, destruía, partía corazones y usted decía, es que yo tengo el don de la autoridad. Ah, ¿sí? ¿Qué debe hacer ahora? Si usted va a hablar, con gracia, con misericordia. Hay gente que cuando predica lo deja uno sin esperanza, ¿cierto? Sale uno con ganas de tirarse de aquí, porque uno dice, yo soy tan perverso y tan pecador y tan terrible. Bueno, aquí dice que no debemos, ningún pastor tiene ese ministerio en la Biblia, sino un ministerio de esperanza. Claro, le decimos la verdad en amor, pero le mostramos la solución. Otra, si usted vivía enojado, amargado, odio todo, odio el frío, odio el sol, odio esa alabanza, usted es pitufo gruñón. Tiene que arrepentirse y examinar su corazón, que lo más seguro es que usted no ha perdonado a alguien o algo. Libérese de esa amargura y empiece a practicar el perdón y se liberará de eso. Otro contraste, usted antes vivía peleando y ganando enemigos por redes sociales. ¿Ahora qué debe hacer? Andar en amor como andaba Cristo. ¿Escuchó eso? Redes sociales, sí, ahí también se aplica la Biblia. No, es que yo tengo el ministerio apologético para decirle la verdad a la gente en su cara. No existe ese ministerio para un cristiano. Usted debe andar en amor como Cristo anduvo y se sacrificó. ¿Qué más? La fornicación, la inmundicia, el pecado, los chistes groseros. ¿Qué debemos hacer los cristianos? No es no hablar de sexo, sino hablarlo, dice aquí, y esto es maravilloso, Pablo lo dice, con acción de gracias. ¿Estoy abusando del tiempo?
Ok, si me dan autorización, bueno. Muy bien. Ok, uno ya no sabe, ¿no? Parece que se despertaron. Sexo, abrieron los ojos. Uno de los problemas que tenemos como iglesia es que nosotros reaccionamos al polo opuesto. Esto quiere decir lo siguiente: como vivimos en una sociedad erotizada, todo es sexo. Aparece una tableta para vender y una mujer. ¿Qué tiene que ver una tableta con una mujer? ¿Sí? Un auto y una mujer ofreciéndose. Pues, sexo. Están vendiendo. Estaba viendo un partido de fútbol y aparece una presentadora semidesnuda en un partido de fútbol en horario familiar. ¿Qué tiene que ver esa presentadora que ni siquiera sabe de fútbol? Desea un montón de cosas absurdas. Bueno, porque ellos saben, quieren atrapar, quieren imponernos la sexualidad. ¿Cuál es la reacción cristiana al respecto? Las hermanas tienen que vestirse y ponerse de los pies a la cabeza, no mostrar absolutamente nada, casi islámicas cristianas. ¿Esa es la solución bíblica? No. Por supuesto, tampoco es que viva como si, aquí en La Paz, como si usted viviera en Santa Cruz, que hace más calor, ¿no? No. Ojo, Pablo está diciendo lo siguiente ahí. Pablo dice, no hablen como hablan las demás personas. En lugar de eso, hablen con acciones de gracias. Por ejemplo, ¿cómo su hija va a desear casarse? Señora, usted sabe que dentro de los muchos propósitos del matrimonio está mantener una vida sexual. ¿Cómo ella va a desear entregar su cuerpo, su vida a un hombre si la escucha usted quejándose de su vida sexual? Hay formas en cada cultura de expresar ese descontento, ¿cierto? Allá donde yo vengo es no escucha a las señoras o sea, está insatisfecha. ¿Qué están escuchando las niñas, las jóvenes? Uy, no, Dios mío, yo no quiero eso. En cambio, si escucha, bendito sea el Señor, yo estoy muy feliz por ese hombre que Dios me dio. Estoy contenta con mi matrimonio. ¿Qué va a desear ella? Casarse y disfrutar lo mismo. Lo mismo sus hijos. Si escucha a los compañeros de la universidad, uy, esto y lo otro, ¿él qué va a decir? Eso es algo muy bueno que me estoy perdiendo. Pero si escucha a un cristiano serio, casado y consagrado y dice, no, eso parece, las aguas hurtadas parecen dulces, pero luego su final es amargo. O sea, sí, eso tiene su atractivo, pero después cuéntele el resto de la historia. El muchacho empieza a escuchar y dice, no, y se le acerca a uno. Yo soy feliz con mi esposa, gracias a Dios, no necesito más. Suficiente, con una mujer me basta y me sobra. Dios mío, gloria a Dios. Y yo espero que ella diga lo mismo, si algún día me escucha. Es así, y se me nota, y a ella se le nota, con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ese don solo lo disfrutan, escuche bien, los cristianos. Una actriz de cine para adultos, eso es lo único que se puede saber y no investigue más, por favor. Anna Nicole Smith escribió en su diario antes de suicidarse, odio el sexo, pero ella no mostraba eso. Esa es la verdad, hermanos, es mentira, el mundo es una farsa, solo para nosotros es realmente el deleite, la felicidad y la tranquilidad de saber que ese hombre cuando viaja no tiene una mujer en Bolivia y por eso viaja a Bolivia. No, ese hombre ama, ese hombre es fiel a Dios y también a mí. Piensa en el corazón de esa mujer, de esa joven. Por eso no se afane, jovencita, con el impío que parece cristiano. No, otro contraste aquí, nadie los engañe con palabras vanas, sino más bien con la verdad del Evangelio. Venía de camino, vi una universidad suya y me contaron la historia de lo que enseñan ahí. No importa si usted muere sin una profesión, ¿de qué importa ser profesional? Y espero que no me malinterprete. Pero si su vida va a ser expuesta a una filosofía cuando usted no está preparado, usted trabajando, pensando en darle un mejor futuro a sus hijos, mientras van a ser expuestos hora tras hora tras hora a una filosofía falsa, mientras se queda dormido otra vez en el sermón dominical, no tiene cómo enfrentar esa filosofía maligna. Como me dijo un hermano que tiene una niña con un problema tremendo de salud, si el Señor le dio esa enfermedad para que camine rectamente frente a Él, bendito sea su nombre y que nunca le quite esa enfermedad. Así hablan los cristianos, hermano.
Yo sé que van a decir que soy casi que musulmán, que la mujer no vaya a estudiar o los hijos. No dije eso, usted sabe, yo no lo dije. Y si alguien lo dice, me está malinterpretando. Otro contraste, los cristianos vivimos en la luz, los cristianos no andamos ocultándonos. ¿Ven los contrastes? Otra, ustedes no deben estar borrachos, como las personas que vimos a las 5 de la mañana en el frío del Alto, borracho tirado en el piso. ¿Cómo es posible que hagan esto? En lugar de eso, que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, Colosenses 3:16. En lugar de estar peleándonos, sujetémonos los unos a los otros. Aquí ustedes son mis pastores, yo me sujeto a ustedes. Y yo luego me las cobro cuando ustedes vayan allá. Si yo estoy en su casa, yo respeto las normas de su casa. Si alguno de ustedes es policía y me encuentro con él y yo soy pastor, ¿yo qué debo hacer? Ese es su entorno de autoridad, yo me someto a usted. Nos sujetamos los unos a los otros. La esposa, ¿qué hace? Sirve a su esposo, el que usted escogió. Usted lo escogió, lo siento. Fue el que usted escogió. La Biblia no dice, maridos, sujeten a sus mujeres. No dice eso. Se espera que una mujer cristiana lo haga. Se espera que un hombre cristiano haga su trabajo. Se espera que los hijos cristianos hagan lo suyo, que los padres cristianos hagan lo suyo, que los empleados cristianos hagan lo suyo. ¿Cómo termina esta historia de Efesios? Muy práctico. Conclusión. Hermanos, así como nos va a pasar ahora, estamos en el alto de este edificio y vamos a bajar. Cada vez que entramos a la comunión de los santos, escuchamos la exposición de la palabra de Dios y nos parece tan claro, ¿cierto? Ahora vaya, aplíquenlo. No es tan fácil, ¿sí o no? La buena noticia es que nosotros tenemos la promesa del versículo 20 y 21 de Efesios 3. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Usted se va a olvidar de la mayoría de las cosas que yo le enseñé y se va a acordar de los chistes y las anécdotas, le garantizo. Pero acuérdese de esto, Dios nos dio un anticipo, unas arras, y Él se ha comprometido a recordar en nuestro corazón la palabra de Dios que nos fue expuesta domingo a domingo. Además nos ha dado pastores que se esfuerzan para enseñarnos. Ustedes no tienen excusa, tienen Biblia aquí disponible, explicada y aplicada. Tienen buenos ejemplos, hermanos piadosos. Y tenemos el pan y el vino y el agua para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa era la mejor iglesia del siglo I. ¿Sabe cómo termina la historia? Apocalipsis capítulo 2. ¿Lo han leído? Te felicito porque haces muchas cosas buenas. Eres una iglesia reformada, sola escritura. Pruebas a los que no son apóstoles y los has hallado mentirosos. Puedes leer Apocalipsis 2 del 1 al 7. Trabajas arduamente, tienen actividades toda la semana. Los felicito. Muy bien, dice el Señor. Ustedes no, la mejor iglesia de la paz. Pero tengo un problema con ustedes. ¿Cuál es? No me aman como al principio, dice otras versiones. O sea, ustedes perdieron el deleite en mí. Y ahí sí voy a rescatar a las mujeres. Una cosa buena que Dios le dio la genética, psicología femenina es percibir cuando las cosas cambian, ¿no? Un hombre nunca no se da cuenta de 5 años después. ¿No se ha dado cuenta? Las mujeres son las primeras que notan un adulterio. El hombre, años, ¿tú me eras infiel? Terrible, el tipo ni se ha dado cuenta, ¿cierto? Bueno, no solamente las hermanas, sino también hay personas en la iglesia que muchas veces no son tan famosas, tan populares, pero el Señor ha puesto esos miembros que dicen, pastor, ¿usted está orando? Pastor, lo noto cargado. Hermano, este hermano no volvió. Todos somos útiles, ¿cierto? Todos nos necesitamos. Escúcheme bien. Has dejado tu primer amor. No estoy diciendo que dejemos la doctrina, la confesión, el estudio teológico, el servicio de Dios. No. Jesús dice, ¿qué fue lo que perdiste? ¿Qué fue lo que buscó Napoleón? Él pensaba, siendo un niño pobre en una isla francesa, yo quiero un día sacar a mi familia de la pobreza. Cuando llegó a tener el poder, se lo olvidó. Bueno, usted puede tener esposa y luego olvidarse para qué es una esposa. Usted puede tener un trabajo y olvidarse. Usted puede ser pastor y olvidarse.
todo se trata de Él. ¿Cómo termina Pablo en Efesios? El que no ame al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Sea maldito, porque solamente hay dos personas en la faz de la tierra, los que aman a Dios y los que no lo aman. En el día final las personas estarán condenados, dice, y allí será lloro y crujir de dientes. La gente se imagina que, ay, pobrecito. No, lloro y crujir de dientes de ira contra el Cordero, porque nunca lo amaron. Y cuando estén en el infierno, menos lo van a amar, lo van a odiar más, porque ellos siempre lo aborrecieron en esta vida. ¿Sabían eso? Así que por la gracia de Dios, amamos al Hijo de Dios. Alimentemos ese amor, hermanos, unos y otros. ¿Para qué nos congregamos? Hebreos 10, 25 en adelante, para estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. Fin de Efesios. Cristo regresando. Oremos. Padre, gracias. Este repaso de la carta a los Efesios, donde vimos la fundación de la iglesia, la participación de la iglesia, la comunión de la iglesia, la edificación de la iglesia. Vimos la edificación de esta iglesia y por último la aflicción de esta iglesia. Nos recuerda a todos nosotros la importancia de no perder nuestro primer amor. Ayúdanos domingo a domingo, Señor, a ser como esa mujer que velaba esperando a su esposo, el novio. Que así nuestras lámparas, así nuestra vida esté alimentándose diariamente del amor tuyo, en tu palabra y por tu Espíritu, y a través de la comunión unos con otros, para que realmente disfrutemos la vida cristiana, porque para esto fue que tú nos salvaste, Señor, para amarte, para que tu gozo esté con nosotros, y entonces me volveréis a ver, y vuestro gozo será perfecto. De eso se trata la vida cristiana, de disfrutar los beneficios de aquel que se negó a sí mismo por nosotros. Vuelve el gozo de nuestra salvación, te pedimos hoy. Perdona nuestro pecado de dar por sentadas las cosas que ya hemos escuchado. Tanto que se escucha en esta iglesia, Señor. Tanta doctrina que ya sabemos, pero que no creemos, que no profundizamos, que no hemos repasado, que no hemos aplicado. Señor, suplicamos gracia para que todos nosotros, como aprendimos hoy en Efesios 3, experimentemos juntamente con todos los demás santos lo que Pablo estaba experimentando en esa prisión mamertina allí en Roma. El gozo de saber que vale la pena entregar nuestra vida por Cristo, cueste lo que cueste. Pido la bendición para mis hermanos y para esta iglesia en Bolivia, que ellos valoren lo que son ya